Hola, buenas noches. Soy Julieta Serrano y esto es Días de Cine. La razón por la que presento yo esta noche este programa es porque me invitaron a ello y me puse muy contenta porque este programa me ha gustado toda la vida casi, porque lo sigo desde los años 90. Me gusta mucho sobre todo porque lo hacen con tanto amor y con tanta entrega que me siento muy cerca. Tomamos partido por el retrato de un actor inmenso, Ian McKellen. Siempre nos quedará Casablanca. Recordamos una película mítica. David Fincher nos adentra en la mente de los asesinos en serie en Mindhunter. Me encanta poner mi nombre aquí, porque la claqueta ha sido siempre un objeto mágico. Y aquí parece como que se resume todo lo que es el cine. Marcos. Jefa, vas a pasar el resto de la noche al teléfono. ¿Cómo? ¿Sabes quién era el tío ese que nos faltaba? Al-Garib. ¿Estás seguro? Lo que oyes. Salah Al-Garib. Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla. En la ficción española, ya sea cine o televisión, apenas existen precedentes de que los protagonistas sean policías y que además sean ellos precisamente los buenos. Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro. En la recién estrenada serie La Unidad sucede exactamente lo contrario. Son los servidores de la ley y el orden el centro absoluto del relato y su trabajo el objeto principal de observación. Esa es una de sus virtudes, además de un nivel de producción prácticamente inédito por estas latitudes, equiparable a los mejores productos norteamericanos, y la estrecha relación entre lo que cuenta y una candente actualidad que nos resulta traumáticamente familiar, como afinado reflejo de la sociedad convulsa en la que nos ha tocado vivir, derrochando actitud y rigor de documental. Estamos solo nosotros. ¡Dad la vuelta! Partimos de una premisa de ficción, pero la dinámica, los personajes y la dinámica de investigativa y la dinámica de movimiento de la misma serie queríamos que reflejara lo máximo posible la verdad que habíamos conocido. No perseguimos a los malos cuando han cometido un delito, sino nuestra misión es atraparles antes de que lo hagan. Nos abrieron las puertas de su casa, nos enseñaron todo cómo eran los procesos, pero sí que hemos estado muy cerca de cómo trabajan, de los operativos, de un poco del día a día de la brigada antiyihadista y sobre todo nos han dejado conocer a las personas que hay detrás de eso. Responsable antes de largometrajes como La sombra de la ley o El desconocido, con el que La Unidad, además de compartir co-guionista Alberto Marini, guarda significativas coincidencias, Dani de la Torre ha sido el encargado de poner en pie este complejo entramado que gira en torno al trabajo intenso y arriesgado de una unidad policial especializada en terrorismo yihadista, un mundo aparte, verdadero cuerpo de élite en el que sus integrantes se manifiestan como vocacionales virtuosos al servicio del Estado y desarrollan su sofisticado trabajo entre el ardor y el sigilo, en los recovecos menos visibles de la administración. Hace unas horas robaron explosivos en una cantera en los Pirineos, cerca de la frontera con España. No tenemos ninguna prueba que haya sido él. Ya. Pero degollaron a los guardias, y eso no es propio de delincuencia común. Soy un instrumento para dar voz a los que no la tienen. Eso es lo que más me gusta de mi profesión, ¿no? Voy a crear un grupo de investigación especial sobre Salah Al-Garib, conexión con el CNI y agencias internacionales. Quiero que lo coordines tú. Para mí son los proyectos que más me interesan. Que algo que no se conoce le estemos dando voz.
La unidad, miniserie de 6 capítulos, se define como un thriller policial con una trama principal, el seguimiento y acoso a una organización yihadista que se bifurca en múltiples localizaciones dentro y fuera de España y un amplio abanico de subtramas en las que lo profesional se entremezcla con la intimidad de lo personal. Tú no puedes con todo. Si puedo o no puedo lo decido no, yo, lo ¿vale? decido No, yo, no. ¿vale? Últimamente todo lo decido solo tú, ¿verdad? Yo nunca he mezclado lo personal con lo profesional y no voy a empezar ahora. Visualmente impactante, con un ritmo trepidante y un deslumbrante reparto coral en el que sobresalen Natalie Poza y Marian Álvarez entre las mujeres y Michelle Noer, Luis Saera, Raúl Fernández, Carlos Blanco o Fele Martínez entre los componentes masculinos, alimentando todos una autenticidad incontestable en esta galería generosa de personajes que se extiende desde el que ejerce el liderazgo entre los que arriesgan la vida a sus órdenes hasta insinuar las sombras oscuras de las ramificaciones políticas, superponiendo así matices cotidianos, románticos e incluso conflictos de género a la pura trama policial. No puedo llamar al secretario de Estado y pedirle que saque el ejército a la calle sin demostrar que la amenaza es real. El ejército no, pero podemos pedir más recursos y más efectivos. Hay que darle la importancia adecuada a esta amenaza. Venga, Carla. La unidad consigue, además de ser un más que digno entretenimiento adrenalínico, bascular hacia lo autóctono, adentrarnos en esas actividades casi clandestinas de los personajes, desmarcándose con luz propia de los modelos canónicos en los que se inspira. Si no te ves, lo entiendo, ¿eh? No es fácil. Y menos en un mundo de tíos como este. ¿Qué me dices? Será un honor. Carla. Mi película favorita, La Estarada. Es una película que tengo un recuerdo muy emotivo con ella y me gusta mucho. I am interviewed an awful lot, and I've learnt long ago to edit myself as I go along. You're announced. Your public persona is briefly described, and on you walk. Do I walk on modestly? Do I walk on confidently? Do I betray that I'm scared stiff because I don't know what the questions are going to be? Very difficult just to be yourself. So I treat it as a bit of acting. Oh, here comes Ian McKellen. Que Ian McKellen es uno de los más grandes actores de todos los tiempos no es ningún secreto. Respetadísimo actor teatral, McKellen ha conseguido también ser un rostro popular para cualquier generación, gracias a dos personajes de esos que no pueden pasar inadvertidos: Gandalf en la saga del Señor de los Anillos y Magneto en los X-Men. So those are stories worth telling. It's not just adventure, it's not just fantasy. The war is still coming, Charles, and I intend to fight it. I'm honest, I cannot remember what this has to do with the story. No, but you don't really need to. All right. So I'm just looking vaguely apprehensive. Lejos de acomodarse en estos dos personajes, McKellen jamás ha podido reprimir la curiosidad por su oficio, por saber dónde están sus límites, por querer conocerse más y mejor como actor, pero sobre todo como hombre. Once when I was about 8 or 9, I went out into the street with my clothes on back to front. Usually left with the jacket and the trousers and shirt and tie tied at the back. Tricky with the shoes. You can't get the shoes in the wrong direction. And I would go out in the street, tried to fool people that I was. You see, you walked backwards to appear to be walking forward. El documental McKellen tomando partido nos aproxima a la figura de este actor prodigioso que como ser humano jamás ha dejado de preguntarse por el aquí y el ahora. Su confesión ante las cámaras, a punto de cumplir 80 años, es todo un regalo. Su irreprimible gestualidad, su sonrisa respetuosa pero siempre al borde de la sorna, y sus sabias palabras, producto del infalible cóctel que resulta de la suma de inteligencia, sentido del humor y cultura, nos ofrecen un apasionante retrato humano que emociona y divierte. My biggest weakness of an actor, don't tell anybody, is if there's a scene of high emotion, when a character's out of control, maybe, of his emotions. You have to totally commit to that and in the moment delve into things that you perhaps don't know about yourself even. And I find that difficult. Actor por necesidad vital,
McKellen intuyó desde pequeño que tendría que actuar dentro y fuera del escenario. Durante años ocultó su homosexualidad, hasta que ya casi en la cincuentena, la irrupción del SIDA y la aprobación de una controvertida ley homófoba durante la era de Margaret Thatcher le llevaron a fundar Stonewall, una de las organizaciones de derechos LGBT más influyentes del Reino Unido. Desde entonces, su activismo social no ha descansado. The image I've often used is of the removal of a weight on my shoulders that I didn't realize was there, and it fell off immediately. I felt physically healthier, and the shyness which I'd felt all my life, because I was hiding the fact that I was gay, found it difficult to talk about. I could now walk in a room and be proud. Un hombre, una cámara y un valioso material de archivo bastan para pasar una hora y media deliciosa. El único pero es que McKellen, tomando partido, no dure una hora y media más. If you don't do Eurovision properly, do you know what will happen? You shall not pass! Actriz que me gustaría trabajar con ella. Pues me gustaría trabajar, por ejemplo, con Helen Mirren y también con Malena Alterio y muchas más, con Susi Sánchez, con Bárbara Leni. The Half of It, que ha llegado a España con el título de Conquista a medias y que se ha estrenado online, es la película premiada en el Festival de Cine Neoyorquino de Tribeca en la sección estadounidense. Es una obra indie, joven, que bebe del clásico Cyrano de Bergerac y que se desarrolla en un instituto de una pequeña localidad. The good thing about being different in a town like this is that no one expects you to be like them. I'm 17. I live in Squamish with my dad. I run a business, writing essays for people. Cuenta la historia de una joven inmigrante china, lesbiana, solitaria e inteligente, que ayuda a un compañero de clase deportista y nada intelectual a conquistar a través de cartas y mensajes de móvil a una chica de la que ambos están enamorados. $10 for 3 pages. No, I'm not trying to cheat. What's this? A letter. Maybe you can make me sound smart. Dear Aster Flores, I'm in love with you. These hallways were murder. I'm a legion. Yeah, I know. Mi experiencia en el instituto fue bastante solitaria y te da por pensar que todos los demás tienen una vida colorida e increíble y que no paran de hacer cosas increíbles, mientras que tú llevas una vida aburrida, sin filtros. And yours is just this sort of like unfiltered, boring life. Alice Wu había dirigido Guardando las apariencias en 2004, una de las primeras películas de Hollywood con un elenco chino-estadounidense en el que hablaba de minorías étnicas y sexuales. Conquista a medias es su segundo largo y en él proyecta parte de lo que ella sintió siendo una adolescente, asiática, inmigrante y lesbiana. Hey, it would suck to have to pretend to be not you your whole life. I gotta go. No, wait. Con la voz en off de la protagonista que vive con su padre, viudo, y que posee una madurez y una mirada del mundo diferente a la de sus compañeros, va desvelando sus sentimientos, sus interrogantes filosóficos y su convencimiento de que el amor no suele corresponderse con los cuentos de hadas que alguna vez nos contaron. Love, it's not finding your perfect half. It's the trying and reaching and failing. I actually do believe that you can fall in love with more than one person. Yo creo que te puedes enamorar de más de una persona a la vez. Esto también tiene que ver un poco con el tema de nuestra película. Hay tanta gente diferente en este planeta, tanta diversidad. Tengo la impresión de que hay muchas opciones y cada persona nos aporta algo diferente. No pasa nada por sentir algo por más de una persona, al margen de lo que luego hagas al respecto. Eso ya es una decisión personal. No, you don't see her. En este trabajo no se excluye el hablar de las costumbres típicas de institutos americanos que hemos visto en tantas películas tópicas estadounidenses. La diferencia es que Conquista a medias deja clara su apuesta por la tolerancia y la diversidad. What do you like about Aster? She's pretty and smart. What else could I like about her? I don't know. How her eyes look right into yours. How you can live in an ocean of her thoughts and she really knows. I'm so stupid. I just meant... You like Aster?
Rinde además pequeños homenajes a clásicos del cine como Historias de Filadelfia o Luna Nueva. También hay un guiño para El cielo sobre Berlín y alusiones a filósofos griegos. Básicamente, él y su padre son los únicos inmigrantes en esta pequeña ciudad. Te das cuenta enseguida de que no están en su salsa. Supongo que esa es la historia que quiero contar, la de esas personas que nunca se ven en las películas y si las ves son figurantes, están en un segundo plano. Conquista a medias es una historia de amor, de amistad, de aprendizaje y de respeto. Me hubiera gustado interpretar La tía Tula. Es una película que me gusta mucho, que me siento muy identificada por la sociedad en la que yo viví. Me siento muy cercana y me parece una película maravillosa. Hola, soy Juan Diego Boto y estoy aquí en Días de Cine para hablar de Rocambola, una película de Juanra Fernández que se estrena el próximo 5 de junio en Filmin. Rocambola es un thriller, es una película de género que sucede en una sola localización, es la historia de un robo y como lo que parece un sencillo robo termina de una forma totalmente inesperada. El punto de partida de Rocambola es sorprendente. Un ladrón de guante blanco accede a su nuevo objetivo con la certeza de que se trata de una casa abandonada. ¿Quién es? Un ladronzuelo. Os juro que no he robado nada. Pero no es así. Dentro se encuentra con una extraña pareja cuya reacción no es otra que invitarle a desayunar. ¿Mantequilla o aceite? No tengo hambre, gracias. Rocambola es una historia dividida en 3 capítulos y protagonizada por Juan Diego Boto y Jean Cornet. Para. Tranquilo, que no te voy a hacer nada, que te voy a soltar. En un duelo interpretativo de 2 personajes que tienen la misma motivación y que se encuentran encerrados en un mismo decorado. La estructura está basada en la Divina Comedia, partiendo de un personaje, uno de los personajes principales, que es Dante, ¿no? Y de su búsqueda del paraíso, pues de ahí se me ocurrió estructurar el guión, ¿no? Las partes del guión en lo que podrían ser los 3 cantos de la Divina Comedia, eso sí, invirtiendo el orden. En vez de empezar por el infierno, seguir por el purgatorio y terminar con el paraíso, lo que hice fue ponerlo justo al revés. Juanra Fernández, profesor de cine, escritor y cineasta, siempre sitúa sus tramas en su Cuenca natal. Cortometrajista perseverante, debutó en el largometraje con Para Elisa, una experiencia terrorífica basada en un inocente juego infantil. Relájate, jovencita. Y disfruta de tu vida de muñeca. Filme de bajo presupuesto en el que la pieza Para Elisa, atribuida con reparos a Beethoven, sirve para introducirnos al horror de una casa de muñecas. ¡Sal de una vez, ya de la puta caja! Ahora Rocambola tiene muchos puntos en común con su anterior filme. Una puesta en escena opresiva con pocos personajes, lo limitado del presupuesto y también incorporar un juego infantil como metáfora a la trama misma de la película. ¿Dónde estás, hijo de puta? En el caso de Rocambola es el pilla-pilla, o el ratón y el gato al que se ven abocados Juan Diego Boto y Jean Cornet, sus 2 personajes principales, para no cruzarse y solo encontrarse en los momentos más dramáticos. Parece que te resulta más fácil forzar una caja fuerte. Lo que me parecía interesante del personaje es que él roba para conseguir el dinero para un viaje personal, un viaje para encontrarse con su padre y encontrarse con su pasado y sus raíces. Basta con introducir algo lo suficientemente fino y rígido para activar el pulsador. De ese modo puedes asignar una nueva clave de acceso de Rocambola. El origen de Rocambola podría estar en las novelas de ladrones, ¿no? Que se publicaron a finales del siglo XIX, sobre todo en la obra de Ponson d'Iterrel, Rocambole. De ahí vendría la palabra, ¿no? Ese término que utiliza el protagonista a modo de eureka, ¿no? Para exclamar sus hallazgos o sus logros, sería la castellanización del término en Rocambola. Rocambole es un personaje de ficción creado por Ponson d'Iterrel que apareció en los diarios parisinos entre 1857 y 1871. Su presencia en el cine es residual y limitada a unas pocas producciones de Francia y México. Un personaje mitad héroe, mitad canalla, cuyo nombre devino en el adjetivo rocambolesco para referirnos a algo extraordinario o inverosímil. Unos calificativos que no podemos aplicar a Rocambola, la película que nos ocupa, pero sí podemos considerarla como meritoria, entretenida y entusiasta.
27 ediciones son mucho músculo para ser vencido en un pulso, por muy apabullante que parezca el enemigo a batir. Toca adaptarse, como han hecho otras muestras, y plantar cara al coronavirus valiéndose de las nuevas plataformas y tecnologías. Para nosotras ha sido una oportunidad más de demostrar que la cultura también se hace mejor cuando se hace de forma colaborativa. No dejaba de ser un ejercicio de insistencia o de resistencia para no perder la oportunidad de seguir visibilizando los trabajos de varias mujeres cineastas que tanto desde lo contemporáneo como en propuestas más retrospectivas, cada una de ellas ha encontrado una manera distinta de certificar las disidencias femeninas, ¿no? Y las disidencias feministas muchas veces. Con esta filosofía arranca la 28 Mostra Internacional de Filmes de Donas de Barcelona, más pequeña de contenido este año, pero vigorosa en su forma de abordar las distintas facetas en las que las mujeres retratan su realidad, que podremos disfrutar hasta el 14 de julio. Elaborar discursos, regirar el lenguaje de arriba abajo para proponer discursos que sean alternativos. Este es uno de nuestros objetivos desde que la muestra inició su camino en 1993, el de reconocer las aportaciones que las mujeres han hecho a la historia del cine, no solo en términos enunciativos, sino en términos de ruptura radical con el lenguaje hegemónico muchas veces. People always say, when did you decide you wanted to be a writer? And I never wanted to be a writer. I just wrote. Cine femenino y feminista valiente, con vocaciones que van desde la plasmación de poderosos retratos de personalidades como el de la autora de literatura fantástica Ursula Le Guin, que inaugura el certamen, a la preservación de las historias de colectivos como el lésbico norteamericano que retrata con buen pulso The Archivets. Cada playback le robábamos a las divas un poco de la eternidad. La poética crónica intimista de los estragos del VIH en una comunidad gay de Argentina, de Playback, ensayo de una despedida. En este centro la mayor parte de las internas viene de fuera de Madrid. O el escalofriante testimonio narrado con los restos abandonados, sargazos de una represión sexual terrible, hallados en un centro femenino clausurado en una dedicatoria a lo bestia. Amiga, novia, hermana, amante, tierna piel. La hermandad entre mujeres y su importancia como motor en sociedades pequeñas, cooperativas o familias es nuevamente un lugar común en varios de sus títulos. Nosotros no podemos seguir así porque nuestros padres están muy pobres y nosotros estamos muy pequeños para ir a trabajar a una hacienda. Se muestra con asombroso acierto en las piezas documentales de Marta Rodríguez, en cuya retrospectiva quedan plasmados éxitos y naufragios de las minorías y etnias latinoamericanas apisonadas por un capitalismo sátrapa. Tenemos que estudiar y ver la posibilidad de cómo recuperar esas tierras. También en la travesía de un grupo de teatro femenino que representa King Lear en pueblos de los Montes Turcos. Es que no me adaptaba en mi cabeza que iba a ser mamá, entonces yo... Dos poderosos documentales afrontan temas tan opuestos como son la maternidad y la enfermedad. No, ni idea de lo que va a pasar. Ni idea de lo que va a pasar. Con una visión inmersiva, Niña Mamá nos presenta una galería de adolescentes en el complejo debate de llevar o no a término su embarazo. Ay, qué difícil. Sí. Conscious or not, I am not only a casualty. The Cancer Journal Revisited parte del libro Los diarios del cáncer de la autora Audre Lorde para reflexionar a través de los testimonios de varias pacientes de esta enfermedad sobre los distintos aspectos morales y sociales que replantea el cáncer de mama. La ficción está también presente en estas jornadas. Propuestas naif en su envoltura como In the Name of Sherezade or The First Bear Garden in Teherán, narración multicapa de una sorprendente estructura narrativa. Mi nombre es Bagdan, asombroso retrato de una joven adolescente skater en un barrio marginal de Sao Paulo, arropada por un variopinto grupo de mujeres de diferentes edades. O una cinta de corte infantil, Vinti, excelente vehículo para concienciar a nuevas generaciones de problemáticas tan actuales como el asilo político.
Estos títulos, junto con otros que se quedan fuera del reducido tiempo de este reportaje, conforman el fascinante crisol de esta valiente edición. Julieta Serrano, qué suerte, qué placer tenerte con nosotros hoy aquí en Días de Cine en la Sala Azcona de Cineteca. El placer es mío, porque me ha encantado que me invitarais a este programa que adoro. Está hecho con amor, porque para mí el cine siempre ha sido todo, ha sido luz, ha sido alimento. El cine es arte, es vida. Cuéntanos ahora, cuando ibas tú al cine, ese miedo que sentiste viendo Frankenstein. Recuerdo que cuando vi Frankenstein no podía dormir. Yo no sé en qué año sería, y qué edad tendría yo, pero me quitó el sueño durante muchos días el Frankenstein. Empecé a actuar a los 14 años. Bueno, a los 13, pero bueno, hicimos una función allí en el barrio. Mi padre, como mis abuelos habían sido actores, sus padres le deberían decir que el teatro era muy duro, él lo debió vivir. Yo creo que fue un actor frustrado. Él fue el que me encontró para poder actuar en el cuadro escénico del Orfeo de Sants, que no tenía nada que ver Sants con el Pablo Sec, pero porque sabía que yo anhelaba hacer teatro. Tenía aptitudes para dibujante, iba a la escuela de Llotja, de Artes y Oficios, para desarrollar mi talento de dibujo, porque yo tenía unas aptitudes artísticas y hacía teatro de aficionados y luego pues me ganaba la vida dibujando. Miguel Narros vivía en Barcelona, él quería quedarse a vivir en Barcelona y tenía un grupo de teatro que llamaba Pequeño Teatro, un poco en homenaje al Piccolo de Milán. Empecé a trabajar con el grupo de Miguel, pero Miguel al final ya tiró la toalla en Barcelona y se volvió a Madrid. A todo eso me vio José Luis Alonso ensayando una obra que la censura prohibió y no llegamos a hacer en Barcelona. Y en la compañía de Tamayo estaba contratado José Luis Alonso. Es un poco complicado, porque entonces me llamó para salir de gira. Me ganaba la vida dibujando porque era muy buena copista. Yo podría haber sido una falsificadora, algo así. Pero el teatro me tiraba y entonces me quitaba de dormir, de vivir, hasta que me vio José Luis Alonso, me requirió para hacer una gira y ya cuando Miguel había vuelto a Madrid me llamó para hacer La Rosa Tatuada. Te conectas con otras vidas, pero esas vidas a mí me daban vida, porque yo no hablaba, era timidísima. Una cosa, mira, maravillosa que te voy a contar, que es que yo descubrí a Shakespeare en el cine. Mi padre, mi hermano y yo nos íbamos a ver las matinés en los cines de estreno, que eran más baratas el domingo por la mañana, y entonces ahí vi Hamlet de Laurence Olivier. Es que ya muy jovencita, un día nos llevaron al cine a ver películas de Charlot y del Gordo y el Flaco, a todo el colegio cuando tenía 12 años o así, y pasaron El sueño de una noche de verano de Max Reinhardt. Ajá. Fíjate, me quedé ahí. Fíjate que yo, debido a esa película, intenté escribir un poema. Al cine llegué, bueno, a trabajar en el cine. Tengo que decir que lo primero que hice fue un corto con Jorge Feliu que se llamaba El Puente. Todos soñamos con hacer cine, ¿o no? Y de repente me llamó Summer. Lo primero que trabajé fue cruzando un paso de peatones con Sonia Bruno en El Juego de la Oca, en que teníamos una conversación. Y luego ya pues hice 2 películas con Mariano Ozores. Una de ellas era Crónica de 9 meses, que mi compañero era José Luis López Vázquez. Fue una premonición y me surgió lo de hacer Mi querida señorita. ¿Qué me va usted a contar, señorita? Todo el mundo me auguró que tendría un porvenir maravilloso en el cine y el cine me fue un poco infiel. Pero es una chica Almodóvar, o sea, aquí en España están las chicas Almodóvar, no las chicas Almodóvar, sí, ¿no? Sí. Lo primero que me ofreció, le dije que no. Pero le dije que no porque le dije que se lo estropearía. Pero bueno, al final hice un pequeño ahí cameo en Pepe Lucibón y ya me ofreció Entre tinieblas. Le dije naturalmente que aquello yo no sabría hacerlo, porque soy un poco pesada en esto. No diga eso.
Era un buen siervo de Dios. Me dijo que le dejara en paz, porque lo que tienen los buenos directores tienen muy claro es el reparto. Yo he estado 29 años, más o menos 27, sin trabajar con Pedro, y de repente me llama para hacer parece que lo tenía muy claro, ¿no? No, es que estoy pensando que uno de los papeles femeninos icónicos del cine español es este personaje que decías tú en Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Con esa pistola enloquecida, esos pelos ahí en la moto. Sí. Hace 2 años me quería retirar, porque dije, ya hace 60 años, bueno, descansa ya de una vez. Pero luego dije, que retiraría, me retirará la vida, que es lo que hace, la vida te va retirando. Entonces pues estoy con muchas ganas de continuar. Estás de subidón, que se dice ahora, ¿no? Subidón, sí. Una de mis secuencias favoritas de la historia del cine es la llegada de Jill al salvaje oeste. Jill, el personaje que interpreta Claudia Cardinale en Hasta que llegó su hora. Y es una de mis secuencias favoritas porque no puedo dejar de pensar que el personaje de Jill está interpretado por Claudia Cardinale, que es una actriz italiana, que interpreta a una mujer que llega al salvaje oeste y no para de recibir señales para disuadirla de que se quede allí, y sin embargo ella decide quedarse y proteger las tierras, ¿no?, que le son heredadas allí, ¿no? Para mí es imposible dejar de pensar pues, que Sergio Leone era un director italiano, que era un niño que seguramente veía westerns en su Italia natal, y cuando veía los westerns pues soñaba con algún día hacer westerns. Y existe ese maravilloso paralelismo, ¿no?, con ese personaje que llega al salvaje oeste, que no es querido y sin embargo ella decide quedarse. Sergio Leone curiosamente había hecho ya 3 westerns en Italia y en España, y de alguna manera fue el éxito de esos 3 westerns los que le permitieron finalmente poder rodar una parte de Hasta que llegó su hora en Estados Unidos. Y hay una circunstancia para mí maravillosa. La película está escrita conjuntamente con Darío Argento y Bernardo Bertolucci, que son compañeros de la Escuela de Cine de Sergio Leone, y la música está compuesta no solo por un compañero de clase, sino por uno de sus amigos desde que era muy pequeño, por Ennio Morricone. Seguramente el tema de Jill es uno de los temas, para mí es uno de los temas más bonitos que ha compuesto nunca Morricone. Y hay una cosa maravillosa de la secuencia, que es cuando tú ves el personaje de Jill pasearse por una diligencia por el salvaje oeste, por un pueblo que está rodado en Italia. Es una reconstrucción de un pueblo del oeste en Italia. Gracias al éxito de las anteriores películas, Sergio Leone tuvo más presupuesto y pudo rodar en Estados Unidos. Y hay una cosa maravillosa que para mí es la magia del cine, como ves en un momento dado, como tienes un plano en el que ves a la diligencia paseando por esa recreación de un pueblo americano rodada en Italia, y por corte el contraplano es el mismo plano de la diligencia, pero ya estamos en Estados Unidos, y los paisajes que retrata la cámara son los de Monument Valley, que son los espacios donde rodó John Ford la mayoría de sus películas. Y hay una cosa que a mí me parece maravillosa, que es cómo, de alguna manera, ese tema tan bonito de Ennio Morricone que está a lo largo de toda la secuencia, el momento en el que crece es el momento precisamente en el que la cámara coincide con ese maravilloso corte de tiempo en el que estamos en esa recreación en Italia, a pasar a los espacios de Monument Valley, y ahí sube la música, ¿no? Y yo cuando veo esa secuencia no puedo dejar de pensar que en ese momento en el que Ennio Morricone está subiendo la música, y que Ennio Morricone había estudiado cine con Sergio Leone, en ese momento
Ennio Morricone no solo está poniendo música a la película, yo creo que está poniéndole música prácticamente a la vida de Sergio Leone, ¿no? Que es ese niño que había soñado con hacer westerns en Estados Unidos, ¿no? Días de cine. Me hubiera gustado trabajar con Marcello Mastroianni, me hubiera gustado, y muchos más, cantidad. If either of them had one thought about what they were doing before or during the murders, they didn't have the wherewithal to articulate it. I agree they hardly planned ahead, but Pierce and Hans both exhibit elements of self-aware behavior following the murders. How does that help us? We want to categorize their behavior before or during. We also need to look at post-crime behaviors. Estamos probablemente ante una de las mejores series de la historia. Además, su segunda temporada, de la que vamos a hablar, incrementa rotundamente su prestigio. Mindhunter se basa en el libro de John Douglas, agente del FBI, quien hacia finales de los 70 se puso al frente de un nuevo departamento, Ciencias de la Conducta, cuyo propósito era estudiar el fenómeno de los asesinos en serie. La idea era aplicar la psicología para entrar en la mente de este tipo de criminales, poder predecir sus pasos y, por supuesto, detenerlos salvando potenciales víctimas. El departamento estaba ubicado en un sótano de la Academia de Formación del FBI en Quantico, Virginia, el mismo lugar donde vimos por primera vez a la agente Clarice Starling. De hecho, El silencio de los corderos tuvo también el asesoramiento de Douglas, y allí vemos por primera vez la idea de un asesino en serie encarcelado que da pistas sobre otros que andan sueltos. Any chance Kemper's available? I can check. No, not Kemper. We came to see Manson. We'll wait him out. No, I'll be fine. Douglas y su equipo tuvieron pues una brillante idea: entrevistar metódicamente a los asesinos en serie condenados y obtener claves sobre patrones de conducta y, en definitiva, sus motivaciones últimas. La serie de Joe Penhall, cuya alma mater es uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo, David Fincher, en calidad de productor ejecutivo y director de algunos capítulos, lleva a la pantalla televisiva este impresionante salto cualitativo en la criminología moderna. 6 more children have gone missing. 3 of those turned up dead. Is that what it takes to become official? De esta manera podemos afirmar que Mindhunter, y especialmente su segunda temporada, representa asimismo otro salto cualitativo en la visión que cine y televisión han dado de este fenómeno. Lo grandioso de esta aproximación es que renuncia a lo escabroso y centra su trama en la elaboración de un mapa mental sobre el impenetrable territorio que hay que cruzar traspasando el perímetro de la cordura. David Fincher lo resume claramente y en muy pocas palabras. You know, it's conversations. Fincher, de hecho, ya nos había provisto de 2 de las mejores películas sobre esta temática, Seven y sobre todo Zodiac. Let's go. Sin embargo, esto es lo que responde cuando se le pregunta por la insistencia en tratar este subgénero. Nobody sent me the remake of Breakfast at Tiffany's. Mindhunter reproduce de una manera asombrosa los encuentros con los asesinos convictos, y lo podemos comprobar comparándolos con las imágenes reales de las entrevistas de, por ejemplo, Charles Manson o Ed Kemper. Holden Ford, el personaje que interpreta Jonathan Groff, se basa directamente en John Douglas, mientras que sus colegas Bill Tench, a cargo del actor Hall McCallany, y la doctora Wendy Carr, interpretada por una magnética y espléndida Anna Thorpe, se inspiran en otros personajes del equipo de Douglas. Uno de los puntos fuertes de Mindhunter es el desarrollo de estos 3 personajes.
sus vidas personales, sus dilemas frente a ese universo insondable que representan los asesinos sistemáticos. What do we see as motive? I still think it's sexual. En esta segunda temporada, además de las entrevistas de alto voltaje dramático, el equipo de apoyo de Cuántico se involucra en el caso de los asesinatos de niños afroamericanos de Atlanta, acaecidos a finales de los 70, logrando un prodigioso retrato de la época, visualmente arrebatador. To me, these are very sad people who've grown up under horrendous circumstances. This is not to overstate how much empathy or sympathy we should have for them. It's just simply a fact. We'd seen so much, of this sort of literary conceit of there's a very fine line separates the hunters from the hunted. The reason that we are fascinated with them is because we're nothing like them. They are unfathomable. La legión de seguidores de Mindhunter ya están esperando como agua de mayo la tercera temporada. Se pondrá en marcha en cuanto David Fincher termine la película que tiene entre manos, sobre Herman J. Mankiewicz, el guionista de Ciudadano Kane. Bueno, me gustan muchísimo las películas de Jim Bond, que, en fin, no sé si son buenas o malas. Bueno, lo que sí creo que a lo mejor ahora son muy machistas, pero me gustan muchísimo. Para mí, Tarde para la ira es una de las mejores películas de mi carrera, una de las películas más atractivas de mi carrera y una de las mejores películas de género que se han rodado en los últimos años en España. Creo que su éxito, la clave de esto está en la autenticidad y en la realidad que respira toda la cinta. Es una historia dura, una historia de venganza, una historia seca, árida, llena de personajes que huelen a barrio, supervivientes, que son incapaces de escapar de sus propias miserias, ¿no? De sus vidas miserables y de su pasado. Es una historia muy auténtica, con muchísima alma. Es un western mezclado con cine kinky, una road movie. Creo que Raúl Arévalo supo transmitirnos a todos lo que quería muy bien. Recuerdo el rodaje como un rodaje muy mágico, un viaje increíble para todos. No recuerdo un momento malo de ese rodaje. Y lo que vino después del estreno pues fue maravilloso para todos, ¿no? El reconocimiento de la película y el reconocimiento del trabajo de todos. Y esta película representa un antes y un después en mi carrera y siempre la tendré muchísimo cariño. Y vosotros tenéis la oportunidad de verla en televisión a la carta, en televisión española. No perdáis esa oportunidad. Los que la hayáis visto podéis volver a verla. Es una película que la ves una segunda vez o una tercera y la disfrutas muchísimo. Y pues nada más, eso es todo. Un abrazo grande. Chao. Pues ahí teníamos a Ruth Díaz recomendándoos en primera persona Tarde para la ira, una de las muchas excelentes películas que podéis ver en el portal de televisión española Somos Cine. Anda, alégrame el día. Pues Clint Eastwood lleva muchísimos años alegrándonos el día y hace unos días precisamente celebró su 90 cumpleaños, quien está considerado pues probablemente el último de los clásicos vivos, no solo del cine norteamericano, sino del cine mundial. Alguien que lleva a sus espaldas decenas de películas como actor, como productor, con su compañía Malpaso. Ya sabéis de dónde viene el título y si no lo sabéis, buscadlo, que lo encontraréis y es una anécdota muy divertida. Y como director, pues ¿qué os voy a contar? Ha reflejado la sociedad norteamericana en todos sus aspectos, ha hecho una especie de historia del siglo XX de Estados Unidos sin darnos cuenta y dejando en esas películas quién es el verdadero Clint Eastwood.
y os vamos a recomendar de él 2 películas. Una, la última película que se estrenó suya, que es Richard Jewell, envuelta en una absurda polémica que cuenta el caso real de aquella persona que fue acusada falsamente de poner la bomba de las Olimpiadas de Atlanta, con un estupendo actor y con Kathy Bates también maravillosa. Y la otra es la que pasa por ser una de sus películas favoritas, según sus propias palabras, que es Bronco Billy, la historia rodada en el año 80 de un grupo de perdedores que se apuntan a un circo porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Bronco Billy es una película maravillosa y, como dice la canción de los créditos, a todo el mundo le gustan los cowboys y los payasos. Y otro clásico del cine norteamericano y mundial, aunque solo tiene 5 años menos que Clint Eastwood, es Woody Allen, que acaba de publicar en España su autobiografía. A propósito de nada, ya sabéis que la autobiografía de Woody Allen no se ha editado en Estados Unidos porque la editorial que tenía los derechos pues no lo ha hecho debido pues al que dirán, a gossips, que dirían en Estados Unidos, a chismorreos y a cosas que no tienen nada que ver ni con la calidad de Woody Allen como autor, ni con su persona, ni con lo que cuenta este libro, que es divertidísimo y no tiene ningún desperdicio. Pero Woody Allen lleva muchos años escribiendo y aquí tengo unos cuantos libros suyos para recomendaros también porque no tienen desperdicio. El primero que tengo en las manos es Perfiles. Yo tengo la segunda edición, Cuadernos ínfimos, tiene ya casi 40 años este libro. El otro tiene un título que no tiene desperdicio: Cómo acabar de una vez para todas con la cultura. Con ese título ya lo dice todo. El otro libro que tengo por aquí, también su título lo dice todo, que es Woody Allen, Pura Anarquía. Bueno, pues Pura Anarquía es lo que se desprende también de lo que llevo leído de su autobiografía. Y el otro libro es Sueños de un seductor, que es la obra de teatro que escribió Woody Allen y que Herbert Ross llevó a la pantalla con Woody Allen como protagonista, de ese personaje en el que él sublimaba pues todos sus anhelos vitales en la figura de ese seductor que era Humphrey Bogart, en las películas de cine negro como El sueño eterno o como El halcón maltés, pero sobre todo en Casablanca, película a la que la obra de teatro y la misma película de Herbert Ross homenajea de forma maravillosa al final. ¿Y por qué hablamos de Casablanca? Siempre podemos hablar de Casablanca y vamos a hablar más a continuación porque, como decían en El cantor de jazz, esperad un minuto porque aún no habéis oído nada. Probablemente es la película más mítica de la historia. Casablanca es un título imposible de imaginar, hecho en otras circunstancias que no fuera dentro de la perfecta maquinaria artístico-industrial que fueron los estudios de Hollywood, en los que se juntaron los mayores talentos de todas las artes y oficios que hacen posible que se hagan las películas. Producida por Warner Bros., Casablanca es un mito en sí misma, una fatalista historia romántica ambientada en la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se derrumba para sus protagonistas, Rick Blaine, el Saloon, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, él un cínico sentimental y ella una joven idealista. You knew how much I loved you. How much I still love you. Basada en la obra teatral Todos vienen al café de Rick, por la que Warner pagó los derechos de adaptación al cine más altos hasta la fecha por una obra de teatro, en su guión participaron los hermanos Julius y Philip Epstein por un lado y Howard Koch por otro, escribiendo y reescribiendo unos lo que escribía el otro, y viceversa, en un sistema habitual en aquel viejo Hollywood en el que los productores eran los verdaderos autores. En mi opinión, si Casablanca hubiese terminado con Bogart yéndose con Bergman, un final romántico convencional, nunca se habría convertido en una leyenda. La historia del guión de Casablanca daría para toda una película, pero dejémoslo en que buena parte de la magia de la película proviene de esa confusión existente en torno a la película en todas sus fases. La dirección corrió a cargo de Michael Curtiz, cineasta de origen húngaro que ya había demostrado sobrada solvencia en todo tipo de géneros, un tipo con tanto oficio como despótico, y a quien la reciente película húngara Curtiz sitúa en el mismo rodaje de Casablanca. Here the fortunate ones, through money or influence or luck, might obtain exit visas. Casablanca es ese lugar al que todos aquellos que están en tránsito esperan, esperan y esperan, como dice la voz en off al comienzo de la película. And wait, and wait, and wait. Y cuando hay que esperar en tierra de nadie, qué mejor lugar para ir que el Café de Rick,
lugar mítico en la historia del cine, de arquitectura imposible, eso sí, regentado por el americano Rick Blaine, donde se junta la gente más variopinta, a los que dan vida a actores irrepetibles, Peter Lorre, Sidney de Greenstreet y sobre todo Claude Rains, como el capitán Louis Renault, que compite con Rick a ver quién es más cínico. Además, están los nazis, con un magnífico Conrad Veidt. Richard Blaine, American, age 37, cannot return to his country. La Resistencia y Sam al piano, claro. Hasta que aparece Ilsa y su marido, el héroe antinazi Victor Laszlo, interpretado por Paul Henry, y todo el pasado vuelve al presente. Nunca se había visto sufrir en la pantalla a un tipo duro como Rick por el amor de una mujer, lo que da lugar a momentos fijados en la memoria de millones de espectadores en todo el mundo, Woody Allen entre ellos, que homenajeó a la película y su final en la obra Play It Son, en cine Sueños de un seductor, en español. Por cierto, buena parte de esa extraña sensación de confusión de Ilsa se corresponde con el hecho de que en realidad, al rodar esa escena, no sabía con quién se quedaba. Cosas del Hollywood clásico y de una película mítica en cuyo doblaje primitivo al castellano se obviaba la condición de luchador por la República Española de Rick Blaine, y que ha dejado para la historia unas cuantas frases y momentos irrepetibles, además de la música de Max Steiner. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Rodada íntegramente en estudio, salvo su secuencia final, Casablanca ganó 3 Oscars, Mejor Director, Película y Guión Adaptado. Cuentan que Ronald Reagan iba a hacer de Rick, tuvo muchas imitaciones e incluso 2 series televisivas y diversas adaptaciones radiofónicas. Julius Epstein incluso quiso convertirla por 2 veces en un musical de Broadway. Y Howard Hawks rodó Tener y no tener porque le parecía inconcebible que Bogart sufriera por el amor de una mujer, de modo que le presentó a Lauren Bacall. Escucha, Kitty, si no te vas con él te arrepentirás. Incluso Bugs Bunny interpretó a Rick Blaine en el glorioso cartoon de la Warner Carro Blanca. ¡Vámonos, hacemos, ya vámonos! Play it, Sam. Play as time goes by. El tiempo pasará, decía la canción que tocaba Sam al piano, pero si algo sabemos es que el tiempo no pasará por Casablanca, la película que podréis ver por la 2 el próximo martes, en Días de Cine Clásico. Julieta Serrano, Días de Cine. Por ejemplo, me hubiera gustado participar en alguna película de Rossellini. Por ejemplo, el Viaggio en Italia, el Alemania Año Cero, que no sé dónde me habrían colocado a mí ahí, pero el neorrealismo nos abrió una luz, un momento de cine que fue mágico. So, tú, Xavi. Al ver las secuencias en que los niños juegan al fútbol en La nueva vida de Brit Marie, a uno le da la impresión de que la directora tiene aún menos idea de ese deporte que la propia protagonista. Ni una ni otra distinguirían un balón de una manzana. Con ser molesto, sin embargo, este no es desde luego el mayor problema de esta producción sueca. El filme está basado en el libro homónimo de Fredrik Backman, un autor nórdico que parece haber encontrado un filón en los temas de la edad tardía para vender en su país y exportarlo más allá de sus fronteras. Eso sucedió en 2012 con un hombre llamado Ove, igualmente trasplantado a la pantalla, en la que vertía un poquito más de pimienta que en esta excesivamente almibarada historia. Vaya banda de inútiles. Por eso he decidido largarme. Para siempre. Ken se encargaba de los negocios y yo de la casa. Funcionó bien durante años. No me esperes despierta. Hasta que todo salió a la luz. Y entonces, Camila, ya era tarde. No sé qué decir. Nada, no digas nada, será mejor. Brit Marie quiere transmitir un mensaje cristalino que cualquier espectador mínimamente decente no puede por menos que compartir. Cada cual debe buscar su lugar en el mundo sin importarle el cuándo, el dónde o el con quién. Y para ello no hay que escatimar esfuerzos. Soy la nueva monitora de ocio. Es broma. Esta es nueva monitora. ¿Es broma?
¡Dársela! Pero tan bellas intenciones por parte de la directora Tuva Novotny no bastan para que uno consiga divertirse viendo cómo esta buena mujer decide a sus 62 años dar un giro a su vida de felizmente casada y mortalmente aburrida cuando descubre la infidelidad de su marido. Ni los buenos oficios de la actriz Pernilla August, ni el tono desenfadado con que pretenden hacernos más llevadero el trance alcanzan para ello. Quiero darle la bienvenida a Amor. Mermelada de frambuesa y arándano. La he hecho yo mismo. Tenemos planeado cerrar el centro juvenil. Los chicos quieren entrenar para la Copa. ¿Cree que necesitan más derrotas? ¿Quién ha dicho que vayan a perder? ¿Quién ha dicho que el agua moja? Desenfadado decimos, pero también increíblemente ingenuo o exageradamente torpe, hasta el punto de que nos preguntamos si la Diana de la película, con la novela no podemos compararla pues no la hemos leído, está colocada en los adultos que han de empatizar e identificarse con Brit Marie o en un público demasiado infantil. Sean unos u otros, a todos ellos les dice que nunca es tarde si la dicha es buena, lo cual no es mucho decir. ¿Me invitas a un café? Pero si acabamos de beber café. No, ¿Entonces quieres más café? no me refería a eso. Pues un momento que recuerdo de una secuencia que me hace muchísima gracia es cuando en Viaje a ninguna parte, Fernando Fernán Gómez, que quiere ser actor de cine y quiere que le contraten, está actuando y empieza a decir ¡señorito! ¡Señorito! Y Caffarel, que hacía de director, dice, pero ¿quién ha contratado a este? Y, ¡que lo echen! ¡Motor, calla! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos! ¿Pero quién ha sido los soplapollas que ha encontrado este hombre? ¡Samantes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. Pues lo habéis buscado con una lupa colgada en los cojones. ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumière! Y Fernando dice, el cine es una mierda. Esto del cine es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, ya lo decía yo. Pues me han dicho que esto ha terminado y yo lo siento, porque lo he pasado estupendamente. No sé si vosotros, espero que sí, porque este programa es un programa maravilloso. Todos los reportajes que salen, cómo te acercan al cine actual, antiguo, clásico, todo. Es el amor al cine que tiene este equipo, merece la pena disfrutarlo. Me lo gusta contar a mí, señorita. Qué grande Julieta Serrano. ¿Eh? We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies
drive the dark clouds far away. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.